Axkan ninyaipowal caxtoli nahuatlahtol chihuatlahtoli titlactolsentilitiwi, inih macticopinacan intlaixtzacuiloni, inih ticcoyoctic coyotlacayotl. Verbo tlatlania, preguntar. En tiempo presente diría de la siguiente manera: nitlatlania, nitlatlania, titlatlania, titlatlania, tlatlania, tlatlania, titlatlaniaj, titlatlaniaj, antlatlaniaj, antlatlaniaj, tlatlania, tlatlania. En el mito del quinto sol hay un momento decisivo. Los teteo formulan una pregunta. Aquintlatkis, aquintlamamas, intonas, intlatquis. ¿Quién asumirá el trabajo? ¿Quién se encargará de brillar, de dar luz? Y esa pregunta es hecha en el verdadero vientre materno, que es el Mictlán. Es una pregunta que por sí misma desgarra el velo del silencio primordial del Mictlán mismo. Es decir, la pregunta rompe la inercia, introduce una falta, introduce la incertidumbre, y con eso aparece algo crucial: la dualidad. Ya no hay un bloque de oscuridad inmóvil, se abre un espacio donde una respuesta puede restaurar el equilibrio que la pregunta puso en riesgo. Ahí nace el tiempo, primero como espera, como suspensión, tiempo pasivo, pero luego como camino hacia el tiempo cósmico. Esto es muy potente aquí en la BCMC, puesto que preguntar no es una simple curiosidad, es un acto que mueve al mundo. Preguntar es abrir un hueco en el relato cerrado, es interrumpir la comodidad de lo que ya es dado. Por eso en una sociedad donde la posverdad se impone, donde se toma por verdad lo que más se repite, lo que más indigna, lo que más conviene. El verbo tlatlanía se vuelve una herramienta de higiene intelectual y ética, porque en redes muchas veces no circula la verdad, más bien circula el impulso, circula identidad, circula de qué bando eres. Y cuando nadie pregunta, el silencio vuelve como algoritmo, sí. Cuando nadie pregunta, el silencio vuelve como algoritmo. No el silencio primordial del mito, sino el silencio fabricado por la repetición. Entonces, ¿de qué sirve preguntar? ¿De qué sirve cuestionar? Psicosocialmente, preguntar desarma el contagio, enfría la reacción automática, obliga a distinguir hechos de propaganda como todos los contenidos que glorifican lo prehispánico, los que glorifican lo mexicano y glorifican España. Preguntar, cuestionar, nos regresa a una disciplina básica. ¿A quién quistoa? ¿Quién lo dice? ¿Quién intlayeyocolistin? ¿Con qué pruebas? ¿A quién mognelía? ¿A quién beneficia? ¿Tleintlaixpopolhuitica? ¿Qué se está borrando? En clave náhuatl mesoamericana, la pregunta es como un espejo horadado. No sirve para adornarnos, más bien sirve para ver a través del agujero, para mirar la tierra y las cosas humanas sin máscara. Conjugar, preguntar, tlatlanía, tlatlanis en náhuatl, no es solo gramática, es en realidad practicar el acto que en el mito abre el tiempo en el presente y abre el pensamiento. No toca tote que escalante, satepan titotasque y pan oxe neyolpohualis nahuatlahtoli, olixcopinalistli.